Bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos seguís a distancia. Gracias a la universidad, a la UNED, por cedernos este tiempo y espacio. Gracias a Magali, que es compañera del Ayuntamiento de Madrid y que nos va a acompañar a lo largo de esta sesión dirigida a los que estudiáis ciencias económicas y grados, diríamos, del mismo ámbito, de la misma órbita. Y gracias pues también a vosotros y vosotras pues que habéis decidido dedicar parte de vuestro tiempo a escucharnos y saber un poquito más sobre las oposiciones al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid no lo sabemos muy bien a ciencia cierta cómo se observa o cómo se aprecia desde fuera, ¿no? Los que trabajamos pues quizá tenemos otra visión muy diferente a la que tienen los ciudadanos que viven en la ciudad y tienen que usar o utilizar los servicios que prestamos, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid es una organización compleja, una organización vasta, ¿no? Con un número de efectivos y de personas que trabajan en el día a día muy importante. Como digo, apenas seguramente se aprecia desde fuera, pero somos cerca de 28.000 empleados públicos. Y si además contamos con el personal de las empresas que también forman parte del sector público municipal y que llevan a cabo también trabajos o prestaciones muy importantes, como es el caso de la empresa municipal de transportes o Madrid Calle 30, que gestiona esa gran infraestructura que es la M30, pero especialmente los túneles de la M30, pues llegaríamos a hablar de casi no, 40.000 empleados públicos, lo que es casi una ciudad chiquita, pero una ciudad a la postre, ¿no? Bueno, estos empleados que trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid, pues pertenecemos a más de 200 categorías profesionales o tenemos más de 200 perfiles profesionales, algunos de los cuales, de los que vamos a hablar, pues forman parte o se integran en los grupos funcionariales o profesionales más altos de nuestra administración, ¿no? Hoy vamos a hablar de los técnicos de administración general, rama económica, y también vamos a hablar de los técnicos de gestión que pertenecen en este caso no al subgrupo A1, que es el más alto, sino al subgrupo A2. Pero tanto unos como otros, categorías profesionales de la más variada índole que pertenecen a estos subgrupos, pues realizan al más alto nivel profesional trabajos muy importantes dentro de la administración, impulsando y gestionando lo que son los grandes proyectos municipales, ¿no? ¿Por qué estamos nosotros aquí hoy contándoos esta historia y animándoos a que preparéis oposiciones y opositéis al Ayuntamiento de Madrid? Bueno, primero por esa razón que os he comentado, la variedad de perfiles profesionales que estamos buscando en nuestra ciudad y por el número de empleados públicos que somos dentro de esta organización. Pero también y especialmente porque sabemos a ciencia cierta que en los próximos años pues vamos a tener que reclutar a un número muy importante de personas porque el 50% de los que actualmente trabajamos en el ayuntamiento en estas categorías profesionales de mayor rango de los subgrupos A1 y A2 pues nos vamos a jubilar en los próximos 10 años, ¿no? Con lo cual es previsible, además de las demandas crecientes ciudadanas de mayores y mejores servicios, es previsible que tengamos una necesidad muy importante de reclutar a compañeros que sigan, como digo, trabajando e impulsando dentro del ayuntamiento todos los proyectos que llevamos a cabo. Oportunidades profesionales, vacantes que va a haber en el futuro próximo inmediato, condiciones laborales muy competitivas, podemos afirmarlo, obviamente con el mismo aprecio y cariño que tenemos a nuestros compañeros de otras administraciones públicas, que el Ayuntamiento de Madrid ofrece las mejores condiciones laborales hoy por hoy, no solamente en Madrid, sino en gran parte del universo, ¿no? No solamente hablamos de condiciones retributivas, sino que hablamos también de ventajas y beneficios sociales y de una buena carrera profesional. Y además también nos gusta insistir, al menos a los que llevamos ya tiempo trabajando en la administración pública, de que hay algo que uno puede encontrar y desarrollar en la administración pública, en el Ayuntamiento de Madrid, que no lo puede hacer desde el sector privado, desde la empresa privada, y es impulsar proyectos para mejorar la vida de las personas, para resolver los problemas a los que nos tenemos que enfrentar como sociedad y como ciudadanía. Solo desde las administraciones públicas, solo desde el Ayuntamiento de Madrid, que presta
a un nivel básico y directo servicios muy importantes y vitales para la ciudadanía, solo a través del Ayuntamiento de Madrid podemos llevar a cabo muchos trabajos que son, como os digo, necesidades vitales y básicas para todos los ciudadanos. Para nosotros eso es realmente importante, es de esas cosas que decimos muy a menudo que no tienen precio, que es muy difícil valorar y ponderar cuánto cuestan, cuánto son en las motivaciones que nos han llevado a opositar o a acceder en un momento determinado a un puesto de trabajo dentro de la administración pública. Bueno, y dicho esto, que sirve un poquito para enmarcar lo que es nuestra presencia aquí hoy y este tiempo que compartimos con vosotros, presento a Magali de La Morena, que comparte conmigo hoy esta mesa y que es jefa de servicio de tecnologías comunes y análisis de costes, si no me equivoco, que es un nombre muy largo, muy estimulante y desde luego muy prometedor en lo que ella os va a contar del Ayuntamiento de Madrid. Ella trabaja en la Agencia Tributaria de Madrid, que es una agencia tributaria propia del Ayuntamiento de Madrid, aunque en su nombre algunas veces lo confundamos con la Agencia Estatal Tributaria del Estado. Digamos que es algo parecido para los tributos e ingresos locales del Ayuntamiento de Madrid, y ella os va a contar desde su puesto, diríamos, senior de compañera ya experimentada y con una trayectoria muy importante en el ayuntamiento, qué es lo que hace, qué es lo que hacen los compañeros de la agencia tributaria dentro de este ámbito, diríamos, económico, financiero del Ayuntamiento de Madrid. Después retomamos, después de su exposición, retomamos el tema para contaros un poco cómo son las oposiciones a las que ella se presentó en su día y de la categoría profesional a la que ella pertenece, y también de los técnicos de gestión, porque creemos que es una opción profesional muy interesante y que os puede resultar atractiva. Magali, todo tuyo, es tu turno. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haber sacado un ratito para estar en esta charla que se enmarca dentro de este proyecto de Madrid Talento. Yo entré en el Ayuntamiento de Madrid en el año 1999 y mi primer trabajo consistió ya en realizar estudios de costes y análisis de ingresos para la imposición de tasas y precios públicos. Para este trabajo, de todo lo que aprendí en la facultad, he utilizado sobre todo los conocimientos en matemáticas financieras, en contabilidad, en estadística principalmente, pero también derecho, tanto administrativo como tributario, ya que la administración está muy reglada y constantemente estás utilizando la legislación. Así que no debe causar ningún tipo de alergia el estar con la ley. Bueno, voy a comenzar por daros una breve pincelada de lo que es el ayuntamiento para luego presentar la agencia tributaria, que es donde trabajo, y luego os comentaré los dos proyectos más importantes en los que estamos trabajando hoy en día y uno de los estudios de mercado que hicimos el año pasado y que hacemos con cierta regularidad. Adelante. Esta es la intranet, el aspecto de la intranet del ayuntamiento, en la que los empleados municipales tenemos al alcance diversa información, por ejemplo, sobre nuestro puesto de trabajo o el acceso a aplicaciones o cualquier otra información sobre la gestión del ayuntamiento. Como veis en el Te Interesa está el proyecto de Madrid Talento, porque también hacia los empleados nos están dando unas conferencias para nuestro bienestar, ¿verdad? Por ahora con materias sobre la alimentación y el estrés. Nos cuidan, ¿verdad? En el ayuntamiento tenemos formación no solamente con nuestros proyectos, además está la Escuela de Formación Municipal, pero también tenemos acceso a formación tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado a través del INAP y también a la Federación Española de Municipios y Provincias. Y dentro de la misma página tenemos también el enlace al Twitter del Ayuntamiento de Madrid para estar informados de todo lo que se va haciendo por parte de las áreas o de lo que acontece en la ciudad. Dentro de las áreas de actividad que publican en la intranet tenemos ya la agencia tributaria. Físicamente estamos muy cerquita de donde estamos ahora mismo hablando, porque es ahí en la calle Sacramento, detrás de la Plaza de la Villa, aunque el servicio del ICIO está en el edificio APOT, que está por el Campo de las Naciones, y además tenemos 5 oficinas de atención integral al contribuyente más repartidas por el municipio para estar más cerca de la ciudadanía.
Bueno, principalmente la agencia lo que hace es gestionar, inspeccionar, recaudar y hacer la revisión de los recursos en relación con los ingresos tributarios. Y también recauda y gestiona otros recursos públicos que nos encomienden, como por ejemplo la recaudación ejecutiva de las multas de circulación. En la diapositiva os he incluido algunos datos del volumen de todo lo que gestionamos. La agencia cuenta con 817 empleados, la plantilla es de 910 y reservados para el grupo A1, los técnicos de Administración General, especialidad tanto jurídica como económica, hay algo más de 100 plazas. Y ya veis que la edad media es de 55 años y creedme que es una media muy representativa. Dentro de las subdirecciones, tanto en la Secretaría General como en las de gestión, en recaudación, en inspección tributaria, hay economistas. En concreto, yo trabajo en la Secretaría General en el último de los servicios que aparecen de tecnologías comunes y análisis de costes. La subdirectora de gestión tributaria también es economista y mis compañeros de programación y análisis económico y el de análisis de ingresos. En programación y análisis económicos lo que hacen es llevar la contabilidad, el inventario, las relaciones con los bancos o la nómina. Y en el servicio de análisis de ingresos lo que hacen junto con el servicio de presupuestos del ayuntamiento es el presupuesto de ingresos. Para ello ellos realizan simulaciones y predicciones sobre ingresos y también elaboran los informes de ejecución mensual. En el servicio en el que trabajo, en el de tecnologías, llevamos desde hace un par de años la biblioteca de la agencia, que lo llevan entre un técnico de gestión y un administrativo. Mi labor consiste en revisar los libros que me proponen y autorizar su adquisición. Como creo en el objetivo de papel cero, los libros los compramos sobre todo en formato electrónico. También llevamos todo el tema de calidad de la agencia, que incluye el plan de actuación, el plan de control tributario, la memoria, el plan de objetivos con el cuadro de mando y la carta de servicios. Este tema también lo llevan entre otro técnico de gestión y un administrativo y mi labor consiste más bien en la dirección de los trabajos y la revisión. Otro de los temas que también llevamos en el servicio es la asesoría respecto a la protección de datos tributarios, para lo cual dentro del servicio también tengo un jurídico que también es técnico de gestión. Este trabajo consiste en que cuando algún servicio de la agencia ha recibido una petición para acceder datos tributarios y tiene dudas de si hacerlo o no, preguntan a mi servicio. Bueno, pues a pesar de mi formación económica, pero gracias a una experiencia de unos 5 años más o menos que llevo viendo este tipo de casos, ya debato las conclusiones a las que lleva el jurídico. También dentro de esta unidad llevamos el procedimiento de las solicitudes de acceso a la información pública, que es uno de los derechos que la Ley de Transparencia reconoció a todos los ciudadanos. Pero sobre todo, a lo que nos dedicamos es a hacer estudios de costes y análisis de ingresos para las tasas y precios públicos, que es lo que os voy a contar con más detalle. Este trabajo sobre costes y rendimientos lo hacemos entre 3 economistas junto con 2 administrativos. Y en relación con ello, también hacemos la contratación de los impresos cobratorios en papel. Aquí meto las tijeras promoviendo que se utilicen los impresos electrónicos. No lo hago porque sí, sino que el organismo de informática del ayuntamiento nos pasa los listados de cuántos impresos han entrado en las entidades financieras y así sé lo que realmente se está utilizando. También damos apoyo a los servicios de revisión de la agencia en temas de balances de empresas que se presentan en el impuesto sobre actividades económicas o de temas de leasing o de renting que se presentan en relación con la plusvalía. Ahora mismo en la agencia estamos inmersos en un proceso de transformación digital, por una parte obligados como todos al teletrabajo y otra voluntaria que empezamos en el año 2020 para ser más ágiles en la tramitación de expedientes y exigir menos cargas burocráticas. Dentro de este proyecto se ha creado en la agencia el laboratorio tributario, para el cual se ha adquirido una herramienta muy potente que realiza tanto cálculos complejos como también ubica con geodatos. Va a hacer simulaciones de tributos y previsión de ingresos, además de la gestión del fraude. Además de la gestión de los tributos, otra de las competencias de la agencia es la de proponer y elaborar las normas tributarias propias del ayuntamiento, que son las ordenanzas fiscales y de acuerdos de precios públicos.
Aquí, en tasas y precios públicos, es donde entra nuestro trabajo principal. Y otra vez. ¿Por qué? Pues porque la Ley de Haciendas Locales dice que para imponer tasas o precios públicos por prestación de servicios es necesario que en el expediente de aprobación de la tasa o del precio público se adjunte un informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto los costes en los que incurre la Administración por prestar el servicio o actividad de que se trate y qué ingresos se prevén obtener. Estos costes e ingresos son lo que calculamos en el servicio. A la hora de cómo elaborar los informes técnico-económicos tenemos bastante autonomía. Os recuerdo, por si acaso, que tiene consideración de tasa cuando el servicio prestado no es de solicitud o recepción voluntaria por el administrado, es decir, cuando viene impuesta por una ley o por un reglamento o porque es imprescindible para la vida privada o social del solicitante o porque no se presta o no se realiza por el sector privado, aunque no esté establecida su reserva para el sector público. En cualquier otro caso se considera precio público. Los cálculos los realizamos utilizando Excel. Y en la formación del coste intervienen costes del personal municipal, el de bienes corrientes y servicios, el coste financiero, la amortización del inmovilizado y otros costes indirectos necesarios para el funcionamiento de los servicios municipales, como por ejemplo contratación, gestión de personal, los servicios informáticos o la asesoría jurídica, que son servicios que tenemos centralizados. Una vez que concluye el primer trimestre de cada año, por correo electrónico solicitamos a los servicios gestores que nos informen de la dedicación de su personal a las actividades y de la ejecución de su presupuesto en bienes corrientes y servicios. Si para la prestación del servicio utilizan algún inmovilizado, también les solicitamos el grado de utilización de este. El coste financiero, sin embargo, lo calculamos nosotros en función de las inversiones que se hayan realizado en el servicio. Y para estimar los ingresos, si se trata de la imposición de una nueva tasa o de un precio público, necesitamos que el servicio gestor nos haga una previsión de cuántos servicios va a prestar. Y si se trata de una modificación, trabajamos con los datos de derechos reconocidos de años anteriores haciendo proyecciones o extrapolaciones. Aunque espero muy próximamente contar con la herramienta del laboratorio tributario porque va a contar con otras fuentes de datos, como por ejemplo las promociones inmobiliarias. Y esto en cuanto a prestación de servicios. En cuanto a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, lo que dice la ley es que, en general, la tasa se tiene que calcular en función del valor del mercado, suponiendo que los bienes no fuesen de dominio público. Y a tal fin, las entidades locales tienen autonomía para establecer los criterios y parámetros que permitan definir el mercado. No todos los años hacemos todos los informes técnico-económicos de tasas y precio público y ahora veréis por qué. Estos son los precios públicos. Para 2022 la cifra del presupuesto de ingresos por precios es de 44 millones. En los precios públicos los ingresos pueden ser superiores al coste del servicio. Incluso si los ingresos son inferiores hay que explicar por qué. Y solo puede justificarse por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público. Como podéis ver, la casuística es muy amplia. Anualmente calculamos los costes solo de los servicios centrales y de aquellos otros servicios que hayan solicitado la modificación de la ordenanza fiscal o del acuerdo de precios públicos. La variedad de los casos que veis en la diapositiva es una de las cosas que me gustan en mi trabajo y es que en el ayuntamiento tienes de todo. Vemos temas de seguridad, de emergencias, de deporte, de cultura, de familia, de obras, de equipamientos, de medio ambiente, de economía. Todos los procedimientos que existen para prestar estos servicios por parte de las áreas hay que conocerlos, ya que es totalmente necesario para calcular los costes. Hay que saber qué, quién, cuándo, dónde e incluso por qué se presta el servicio, para entender bien el procedimiento del cual vas a calcular el coste y los ingresos. Ello también nos ha permitido obtener una experiencia en el trato con personas de distintas disciplinas, porque hablamos tanto con arquitectos como a veces con artistas o con profesores o con la policía.
En la diapositiva os he señalado en negrita algunos que yo creo que a lo mejor a vosotros os sonarán. Están los talleres de los centros culturales. Ahí estudiamos los costes por la impartición de los cursos en los centros culturales que hay en los 21 distritos, o también el coste del menú, del servicio del comedor en los centros abiertos, o por ejemplo las obras en la vía pública, en el que estudiamos los costes, pues, por ejemplo, por el levantado y el desmontaje de tuberías, o la construcción de los pasos de vehículos, o el coste por el suministro de baldosas, por la instalación de arquetas, o la extracción de troncos de árboles, o el anclaje de volardos, o las acometidas de hidrantes en la red del canal. Que sepáis que la primera vez que yo oí hablar de un hidrante fue en el ayuntamiento, porque nunca antes me había fijado por la calle en ellos. Y no tengáis ninguna duda, el día que hice el estudio, en el cual además me hablaban de riegos bituminosos, contacté con una persona de medio ambiente y con otra del canal que me llevaron a una obra y allí me explicaron qué era cada cosa. También tenemos los viveros de empresa, donde se estudia cuánto cobrar por el alquiler, porque el servicio que se presta realmente es de unos despachitos con un servicio de conserjería y de repografía. En el ayuntamiento tenemos 70 centros deportivos en los que se les aplican los precios públicos, que también son muy diversos, porque están, bueno, desde las típicas canchas de pádel o las clases de spinning hasta las barcas del lago de la Casa de Campo o el circuito BMX. Y también hay centros deportivos muy grandes con una amplia oferta de deportes y otros que solamente tienen una piscina. En los servicios como los análisis clínicos intervienen distintas áreas del ayuntamiento. Este servicio se presta cuando alguien se niega a que la policía le haga la prueba de alcohol. En este caso, una patrulla te lleva al Centro de Madrid Salud, al Instituto Fabiola de Mora y Aragón, para hacerle una analítica o de niveles de alcohol o de drogas en su caso. Además, este caso me sirve para comentaros que generalmente los costes los calculamos globales. Sin embargo, este caso en particular hicimos un cálculo de costes unitarios porque la dedicación en el centro de salud a la recepción del sujeto, a la realización de la extracción de la muestra sanguínea y la cumplimentación del parte médico son unas tareas homogéneas en todos los casos, así como el material que se utiliza para hacer un análisis de sangre. Me refiero a que siempre es una jeringuilla, el algodón, el alcohol, etc. En el traslado y acompañamiento de la policía sí que es distinto en cada caso, pero tuvimos en cuenta un tiempo medio. En las tasas de servicios, el presupuesto de ingresos es algo más de 97 millones de euros. La diferencia entre el establecimiento de tasas y precios públicos es que el ingreso de una tasa nunca puede superar al coste por la prestación del servicio. He marcado en negrita nuevamente los que creo que a lo mejor os suenan más, como es la retirada de vehículos de la vía pública. En este servicio se tiene en cuenta, además del personal municipal, las cuentas de la EMT en esta actividad, porque es quien tiene las grúas y los depósitos. Respecto a la Policía Municipal, además del estudio que os he comentado de los análisis y el que está señalado en la diapositiva, que consiste en la elaboración de los informes que se les solicita cuando hay un atestado, de la Policía también hemos estudiado los costes cuando hacen los acompañamientos de transportes especiales, la expedición de las tarjetas de armas y los cursos que imparten en el Centro Integrado de Formación de Seguridad y Emergencias para la promoción o ascenso de la policía, y que es donde tienen las galerías de tiro, que por cierto son tan chulas como las de las películas. La ordenanza fiscal que regula las tasas de medio ambiente incluye, además de la gestión de residuos urbanos de actividades, que luego os pasaría a comentar más adelante, las tasas por la retirada de los contenedores de obras o las revisiones para comprobar los niveles sonoros de los vehículos a motor y maquinaria que hacen en el Centro Municipal de Acústica. También hay una tasa que, si os animáis y os presentáis a las oposiciones del Ayuntamiento de Madrid, vais a conocer, es la de derechos de examen, que para el grupo A1 son 27,70 euros, pero si eres demandante de empleo con una antigüedad de 6 meses tienes una reducción del 100%. Que sepáis que además esta tasa tiene un grado de cobertura del coste inferior al 20%. Normalmente las tasas se imponen porque el servicio gestor lo propone, pero en alguna ocasión la propuesta viene directamente del Pleno del Ayuntamiento. Este fue el caso de la tasa por celebración en sábado de los matrimonios civiles. En este caso, lo que tuvimos que estudiar fue
además de la retribución del personal que asiste pues, diversos consumos y el mantenimiento y la amortización de los inmuebles donde se celebran los matrimonios. Bueno, la tasa de gestión de residuos urbanos de actividades grava la recogida y el tratamiento de residuos que se generan en todo tipo de locales en los que se ejercen o puedan ejercer actividades económicas, excepto almacén-estacionamiento. El tratamiento incluye la valoración y la eliminación y en los residuos solamente incluimos los restos y la orgánica. Todavía se incluye la orgánica porque cuando se hizo el estudio en el año 2015 aún no se había puesto en marcha la recogida selectiva de los residuos orgánicos. ¿Y por qué no el almacén y el estacionamiento? Cuando imponemos por primera vez una tasa, se genera una lógica reacción entre los sujetos pasivos. En este caso, desde las asociaciones de garajes se quejaban de que ellos pocos residuos generaban, tan solo lo que podía ser del barrido del suelo. Además, por nuestra parte, la gestión del tributo era muy complicada porque en catastro tanto los trasteros como los garajes están dentro del mismo epígrafe y no los podíamos diferenciar. Así que al siguiente año de imponer la tasa se modificó para excluir de su tributación a los locales con uso almacén-estacionamiento. En la diapositiva tenéis unos datos de cuál es el presupuesto de gastos de limpieza y del parque tecnológico en 2022. El Parque Tecnológico Valdemín Gómez no solo tiene el vertedero, sino que es un complejo dotado de las plantas de tratamiento y la incineradora. Por cierto, que en el parque se organizan visitas y, en mi opinión, que he ido ya 2 veces, son muy recomendables para que seamos conscientes de que la basura que dejas en el cubo no desaparece, es que ni por arte de magia. Como os podéis bien imaginar, ni en limpieza ni en el parque trabajan solo para los residuos urbanos de actividades, con lo cual todo ese presupuesto no es el que se lleva para imponer la tasa. Al contrario, como podéis ver en la imagen, en limpieza también tienen otros contenedores, recogen con los mismos camiones los residuos residenciales y prestan otros servicios como la limpieza urgente. Y en el parque, una vez que llegan los camiones, estos se pesan y descargan sobre unas cintas para proceder a la valoración de los residuos. De ahí van a las distintas plantas o al vertedero, pero no hay un proceso único para el residuo urbano de actividades. Entonces, para calcular el coste del servicio, tuvimos que utilizar varios criterios de imputación, como el volumen de los contenedores instalados, y para la determinación y estimación de las toneladas de residuos que corresponden a la actividad económica de la ciudad, en su día contratamos un estudio de campo con una de las universidades. El importe de la tasa a pagar también está en función del valor catastral del inmueble y no solamente en función de qué actividad económica se desarrolle. El valor catastral es un indicador que permite discriminar por la capacidad económica, que es uno de los elementos que utilizamos para la fijación de las tasas. Pero la política de economía circular prevista en la Unión Europea ha establecido una serie de hitos respecto al reciclaje que consisten en alcanzar un 55% en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. Y estamos aún muy lejos. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo para aumentar significativamente el índice de recogida selectiva y reciclaje para poder cumplir los retos europeos. Junto a las campañas de comunicación para concienciar a los ciudadanos y a los nuevos modelos de recogida que permitan su máxima individualización, tenemos que plantear en el ayuntamiento nuevas tasas de residuos más justas que tengan en cuenta la participación o la implicación de los ciudadanos. La tasa futura tendrá que estar en función de un modelo de pago por generación, es decir, tanto contaminas, tanto pagas. Tenemos que analizar un sistema justo para que el pago se corresponda con lo generado, lo que implica un sistema de recogida individualizado puerta a puerta. Esto significaría que el personal de limpieza fuese a recoger la bolsa de basura casa a casa y en función de lo que haya metido en la bolsa y de lo que ésta pese, así contribuir. Esto por ahora es irreal, así que hemos tenido algunas reuniones con medio ambiente para estudiar ejemplos de otras ciudades. Algunos casos, como el de París, no nos han servido porque aún tienen la tasa en función del valor catastral, igual que nosotros.
Otras ciudades como Ámsterdam y alguna otra italiana tienen distintas tarifas en función del padrón. Es decir, en función de cuántas personas están empadronadas en el domicilio, así pagan, suponiendo que cuantas más personas, más basura se genera. En Madrid también se podría hacer, aunque funcionaría como un elemento indiciario y teniendo en cuenta otras variables. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque hay muchos pisos de estudiantes y los estudiantes normalmente no se empadronan. En otras ciudades como Berlín, Estocolmo, Helsinki y Milán utilizan variables como el tipo de vivienda, porque, por ejemplo, no es lo mismo un piso que un chalet, aunque sean del mismo tamaño, pero si el chalet, por ejemplo, tiene un jardín muy grande. Y para las actividades, sobre todo para el comercio, tienen en cuenta la superficie del local. En varias ciudades españolas, como Sevilla, en Barcelona o en Zaragoza, para discriminar la tarifa, utilizan el consumo de agua en la vivienda. Este parámetro a priori no nos ha gustado porque en Madrid este dato pertenece además a otra administración, pertenece al canal de Isabel II. Otra forma que hemos estudiado de plantear la tasa es la de cobrar un término fijo por sencillamente tener el servicio disponible y un término variable en función del volumen de vaciado. Por ejemplo, hay contenedores que para abrirlos se necesita una tarjeta y así se va contabilizando el número de veces que abres el contenedor, el número de veces que ensucias. Y también hay otras experiencias de las que aún no nos han reportado si están teniendo éxito o no, en las que se cobra una tasa fija con unos descuentos. Los descuentos te los apuntan en los puntos limpios cuando acudes a reciclar los residuos que hayas generado en el domicilio. En definitiva, con todos estos planteamientos y otros que vamos a ir estudiando en estos años, antes de 2025, tenemos que hacer una tasa que sea justa y que nos sirva para concienciar a los ciudadanos del gran problema medioambiental que hay en la ciudad con la generación de residuos urbanos. Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local generan unos ingresos de unos 206 millones. Son las más importantes desde el punto de vista recaudatorio y también son las que más litigios tienen. Recordar que la ley dice poco de cómo establecerlas. Hay que establecerlas con unos criterios y unos parámetros que permitan definir cuál es la utilidad derivada de la utilización del dominio público local. Pero ello casi que está exigiendo un ejercicio de imaginación o de invención con criterio, pero es una invención, sobre todo cuando no existe un mercado de bienes que sean similares. Por ejemplo, cuando se instalan las vallas para realizar las obras en las fachadas de los edificios, eso, pues, ¿a qué mercado se puede parecer? Para más INRI, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues no le da tan igual la autonomía que la ley ha regulado para las entidades locales cuando dice que la administración local tiene la capacidad de determinar qué criterios y parámetros pueden definir el mercado, y el Tribunal Supremo lo acepta algo más, pero tampoco del todo. Por ejemplo, por todos los municipios, que los hay muy pequeñitos, con muy poquita medios, estaba muy extendido utilizar el tipo de interés legal del dinero como una medida de la rentabilidad de los bienes de dominio público, interpretando que la rentabilidad ofrece una idea del valor de la utilidad. Y así lo habían admitido y manifestado tribunales superiores de justicia como en Andalucía y en Cataluña. Al TSJ de Madrid no le ha gustado y el Tribunal Supremo a finales de 2020 nos ha tirado este criterio en la tasa de paso de vehículos, diciendo que el tipo de interés legal del dinero no lo podemos emplear para valorar la utilidad porque es una magnitud que, como la aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es coyuntural, como si no lo fueran los sueldos de los funcionarios que se modifican en la misma ley y que se usan para fijar las tasas por prestación de servicios. Hemos mirado en el servicio si algún municipio ha modificado sus tasas por aprovechamiento desde la sentencia del TS y solo ha habido 2, pero han sido para bajar las tarifas, con lo cual no es necesario hacer un informe técnico-económico. Es decir, nadie ha movido ficha. En la agencia el año pasado hemos hecho una nueva tasa de paso de vehículos que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. En esta ocasión hemos referenciado el valor de la utilidad de los pasos de vehículos con la rentabilidad o yield de los arrendamientos de las plazas de garaje.
Para obtener los datos de los precios de compraventa y de los alquileres, hemos hecho un contrato menor con una sociedad de tasación. Seguro que la tasa ya está recurrida, aunque todavía no me ha llegado la confirmación, y de aquí a unos 4 años veremos qué le parece esta vez al Tribunal Supremo. En la diapositiva os he marcado las tasas que posiblemente más identificaréis, como las terrazas o la distribución gratuita de prensa o las acciones publicitarias especiales, los cajeros automáticos o la de estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la capital. El SER también responde a una política medioambiental del ayuntamiento porque necesitamos que la ciudad no esté tan contaminada. Así se han aprobado para este año en la ordenanza fiscal reducciones para los vehículos con distintivo ambiental eco, que ha subido, y C, y un recargo en los B, que antes no tenía, y otro recargo para todos cuando hay altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno. No siempre detrás de cada servicio hay una ordenanza técnica, como en este caso, que lo regule, pero seguro que habrá o una instrucción o algo, o mejor te pones en contacto con el personal del servicio gestor para que te enseñe. En este caso, la ordenanza de movilidad sostenible regula distintos aspectos del servicio, algunos de los cuales, como la regulación de las zonas de bajas emisiones de especial protección, que son Centro y la Plaza Elíptica por ahora, no tienen reflejo en la ordenanza fiscal. Simplemente la ordenanza técnica regula aspectos, por ejemplo, en relación con la imposibilidad de aparcar en calle. Pero otras regulaciones, como la de los ámbitos diferenciados, sí que están recogidos en la ordenanza fiscal, como el ámbito diferenciado disuasorio, que tiene tarifas más bajas. ¿Y cómo se hizo la tasa? Ah, no, estaba ahí, estaba. Pues se hace a través de un estudio de mercado, con lo cual aquí lo aprendido en estadística en la carrera está en este caso aplicado. La población de garajes particulares de uso público en Madrid, según los datos del impuesto sobre actividades económicas, es de 1.875. Obtuvimos que con una desviación estándar 0,5 y un nivel de confianza del 95%, el tamaño de la muestra debería de ser de 319. Una vez elegidos aleatoriamente los garajes de un listado de Excel, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto telefónico con los garajes para conocer si querían participar en el estudio. Después, por correo electrónico, se remitió a 268 aparcamientos que estaban predispuestos a colaborar un cuestionario en el que les preguntamos los precios que ellos tienen puestos en sus garajes, tanto por minutos como en los abonos. Hacemos esa diferenciación porque las tarifas de esta tasa tienen tanto importes por minutos como para varios tipos de colectivos, como los residentes de los barrios o los talleres de reparación de vehículos, por ejemplo. Los precios por minutos del estudio de mercado nos sirven para cuantificar las tarifas por tiempos y los precios de los abonos, las tarifas de los colectivos, ya que estas se exigen por anualidades o también por mensualidades. Una vez que dispusimos de todos los precios del estudio de mercado, analizamos los datos estadísticamente, calculando medias, modas y desviaciones típicas. Del estudio eliminamos los datos que tenían el doble de la desviación típica, lo que nos permitió que los datos fueran más homogéneos, teniendo en cuenta que con la eliminación la muestra continuó siendo representativa con un error muestral del 8,74%. Otro de los proyectos en los que estamos ahora mismo inmersos es el de las terrazas. En esta misma semana, esta mañana he tenido una reunión, estamos concluyendo los pliegos para contratar un estudio de los precios de alquiler de los locales de hostelería y restauración para poder vincularlos con los importes de la tasa. Seguramente en el mercado haya múltiples factores que formen el precio, como el de si el local tiene posibilidad o no de tener terraza y si está en sol o en sombra, o de una acera, o si está en una acera ancha o estrecha. También habrá factores como la amplitud de la fachada del local que intervengan en la formación del precio. Pero ¿pensáis que la amplitud de la fachada puede tener alguna relación con la utilidad del dominio público? La ley nos exige que para fijar la tasa tomemos como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización del dominio público. Desde luego parece que no va a obtenerse la misma utilidad de una terraza en una banda de estacionamiento
que de una terraza que más bien parece que ha privatizado el dominio público y tiene pinta de ser un local cerrado, o de una terraza abierta por la que se permite el paso de peatones que implica un uso compartido del dominio público. Las tarifas también las vamos a diferenciar por la calle en la que se ubique la terraza para tener en cuenta la capacidad económica. En la Subdirección General de Tecnología de la Agencia elaboran el Índice Fiscal de Calles de Madrid, que las categoriza en 9 categorías. Esta clasificación se hace con base a los valores catastrales, que no nos encaja suficientemente en la futura tasa de terrazas, por lo que en los pliegos de la contratación también hemos incluido que nos den los arrendamientos geolocalizados para poder hacer una categoría fiscal de calles distinta. Y por último, para conocer el final de esta historia, hay que esperar al 22 de diciembre, que es cuando suele celebrarse el pleno extraordinario donde se aprueban las ordenanzas fiscales. Gracias a todos por vuestra atención y os deseo sobre todo mucha suerte. Bueno, Magali, mil gracias por tu exposición. Es una clase magistral. Es lo que se viene llamando una clase magistral, ¿no? Muchas gracias. Estoy seguro que al otro lado, o por lo menos aquí, que estoy yo contigo y unos poquitos más, queremos ser Magali o queremos trabajar con Magali. El nivel de competencia profesional de los compañeros del Ayuntamiento de Madrid es ejemplar, como podéis haber visto en este caso y tal como nos ha contado Magali. El nivel de estudio, el nivel de trabajo, de preparación de los temas y después el interés o la inquietud por pelearlos y por lucharlos pues, en los tribunales cuando uno considera que tiene razón, ¿no? Bueno, todo esto de alguna forma conforma el trabajo que hacemos, ¿no? Los técnicos de administración general, en este caso desde el ámbito económico o tributario, como es el que nos ha contado Magali, en otro caso, pues obviamente desde otra perspectiva. Fijaros que el trabajo que realiza Magali permite conocer todos los servicios que se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Madrid. Es un trabajo específico, especializado en el ámbito tributario, pero al tener esa implicación tributaria, todos los servicios que presta el Ayuntamiento, pues hay que conocer todos los servicios que se prestan para poderlos tratar, diríamos, adecuadamente desde el punto de vista tributario. La verdad es que estoy alucinado de esta clase, porque yo creo que esto sí es una clase. Debería de computar, ¿no, Ana? Casi como algún crédito el seguir esta clase, porque la verdad es que ha dado gusto y es una forma de acercarse de una manera muy aproximada a lo que es el trabajo que hace un técnico en el ámbito económico dentro de una gran administración como es el Ayuntamiento de Madrid. Yo solo quiero completar algunas cosas que creo que es necesario que conozcáis para ser Magali o ser alguien que forme parte o pueda formar parte del equipo de trabajo de alguien como Magali. Obviamente las oposiciones es un momento crítico en la vida de las personas que hemos decidido optar en algún momento a la administración pública. Un momento crítico porque de alguna manera es durante un periodo que todos deseamos que sea más corto que largo, es ir casi contra natura, ¿no? Porque tienes que reprimir de alguna forma lo que el cuerpo te pide, que es descansar, disfrutar, ¿no? Vivir la vida. Bueno, a cambio del sacrificio que supone durante un pequeño corto de tu vida, dedicarte ex profeso a formarte, ¿no? Y a prepararte para competir con otros en conseguir una plaza en la administración, pues tienes una serie de beneficios, algunos de ellos, como decíamos antes, intangibles, pero otros muy tangibles, ¿no? No solamente hemos hablado de las retribuciones, que es verdad que detallarlas pues es algo muy complejo porque los puestos dentro del ayuntamiento son tan casi variados o las circunstancias son tan variadas como personas estamos allí, ¿no? Pero hay beneficios y ventajas sociales que no tienen otras administraciones públicas o que los perdieron durante los años duros, ¿no? De la crisis económica de la década pasada, que aún en el ayuntamiento se siguen manteniendo. Algunas veces hablamos coloquialmente, ¿no? Del dinero para ojos y dientes, ¿no? Que es una ayuda que el ayuntamiento pues da a sus empleados públicos al cabo del año, unos 600 euros, para poder financiar todo este tipo de
de costes que no salen del bolsillo de cada uno de nosotros, sino que el ayuntamiento ha decidido satisfacer y pagar, ¿no? Desde el propio abono transporte, que también es algo no poco importante, ¿no? Que es gratuito para todos los empleados públicos municipales, para las mujeres y ahora ya también para los hombres, la posibilidad de disfrutar de un permiso de maternidad, de paternidad, 8 semanas más que cualquier otro empleado público en cualquier otra administración pública. La posibilidad de costearte tus estudios también con cargo a fondos del ayuntamiento, ¿no? Algunos pues, nos hemos costeado estos estudios o el doctorado, por ejemplo, si queremos seguir estudiando nuestras carreras, ¿no? Bueno, son cuestiones que afectan o que forman parte del ecosistema, diríamos, que conforma el conjunto de condiciones laborales que tenemos los empleados en el ayuntamiento y que es necesario pues, que también los conozcáis. Posibilidad de movernos una vez que formamos parte del ayuntamiento a otras administraciones públicas. Magali es funcionaria municipal de la propia casa, pero yo, por ejemplo, no lo soy. Soy funcionario de una comunidad autónoma que estoy trabajando en el Ayuntamiento de Madrid ahora y que no quiero dejar de hacerlo. Y así nos pasa a muchos compañeros que somos o hemos entrado en otras administraciones públicas que gracias a la movilidad entre administraciones públicas nos podemos beneficiar del trabajo que realizamos en el Ayuntamiento de Madrid y las condiciones que nos presta también el Ayuntamiento. Pensad siempre que si entramos en el Ayuntamiento de Madrid podemos movernos a otras administraciones públicas sin necesidad de pasar por un nuevo proceso selectivo, incluso que durante un tiempo de nuestra vida podemos salir de la administración y trabajar en el ámbito privado y volver de nuevo a la administración sin necesidad de volvernos a examinar y de conseguir plaza. Eso es lo que llamamos una excedencia, ¿no? Por interés particular que nos permite, como decimos, salir y probar o probarnos nosotros mismos en el ámbito privado, pero volver nuevamente a nuestra casa pública, que es la administración en la que aprobamos nuestras oposiciones. Deciros que el nivel de entrada profesional en el Ayuntamiento de Madrid es un nivel de entrada alto para los funcionarios técnicos de Administración General. Muchos de ellos entran en niveles 26 y al poquito tiempo están ya en niveles 28, que son jefaturas de departamento, cuando en otras administraciones públicas se entra en un nivel 20 o un nivel 22. Yo mismo tengo que decir que mi primer puesto de trabajo fue un nivel 22, no un nivel 26. La promoción en el ayuntamiento es más rápida, por tanto, y es mucho mejor en otras administraciones públicas, pues es mucho más costoso el poder llegar a altos niveles profesionales dentro de tu propia carrera, ¿no? También para aquellos que queréis vivir en Madrid o que habéis vivido en Madrid y no queréis moveros de Madrid, pues obviamente las oposiciones al ayuntamiento son la mejor alternativa. En el ámbito del Estado, si uno aprueba la oposición, pues los destinos posibles son tantos como lugares o en lugares existen pues delegaciones de gobierno o subdelegaciones de la administración del Estado. Tu primer destino pues obviamente puede ser Madrid, pero puede no serlo, puede ser pues cualquiera de las provincias o de las ciudades autónomas de nuestro país, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Madrid, cuando uno aprueba su oposición, pues lo más lejos diríamos que puede ir es el distrito de Barajas, Fuencarral el Pardo o diríamos Villaverde debajo, dependiendo de si uno va a tirar más al norte, al sur, al este o al oeste de la ciudad. Y esto pues sin duda es una gran ventaja para aquellos que han decidido vivir en Madrid o que quieren moverse a vivir en Madrid, ¿no? Bueno, diríamos que podríamos contar otra serie de ventajas que no son pocas que existen en el Ayuntamiento de Madrid y que nosotros estaríamos encantados que cualquiera de vosotros si decide aprobar o prepararse las oposiciones primero y después aprobarlas, pues estaríamos encantados de compartirlas con todos vosotros. Os voy a contar mínimamente, a salvo de que Magali quiera completar alguna de las cosas que yo os estoy comentando, cómo son los procesos selectivos a la categoría de técnico de Administración General, rama económica del Ayuntamiento, y esa otra categoría que también me gustaría compartir con vosotros, que es técnico de gestión, digamos un escalón por debajo de los técnicos de Administración General porque son subescalas o categorías profesionales que corresponden al nivel A2. Como os digo, técnicos de Administración General es nivel A1. Bueno, el temario son 150 temas actualmente y los ejercicios son 3, ¿no? El primer ejercicio es un ejercicio en el que se trata de elaborar o desarrollar por escrito un tema de composición que está relacionado con el temario sobre el que hay que prepararse. El segundo ejercicio es un ejercicio de exposición oral
de 4 temas en 48 minutos, por lo tanto tenemos que calcular que el tribunal va a esperar escuchar cada uno de esos temas en un tiempo aproximado de 12 minutos para que el tiempo que dedicamos a cada uno de los temas esté compensado, esté equilibrado. Y el tercer ejercicio consiste en desarrollar por escrito 2 supuestos prácticos, ¿no?, que versan ya sobre unas materias muy específicas de índole económica: contabilidad financiera superior, contabilidad pública de las corporaciones locales y matemáticas financieras, ¿vale? Los técnicos de administración general rama jurídica no tienen, diríamos, en su preparación un peso tan importante de contenidos o de materias económicas. Obviamente los que van a dedicar sobre todo su trabajo a materia económica tienen que tener una preparación específica en estas materias, como os he dicho. Superado esta fase de oposición, hay que superar un curso selectivo, que suena como algo muy duro, pero en realidad ya no lo es tanto. De hecho, es muy difícil que alguien que haya superado el proceso de oposición, estas 3 pruebas que os he comentado, no supere al mismo tiempo el curso selectivo. De hecho, por lo general al curso selectivo llegan menos personas o las mismas personas que plazas hay que cubrir. Diríamos que es un curso más para prepararse, un curso intensivo de preparación para ya el ejercicio de la labor profesional ya como funcionario de carrera dentro del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo es ese otro proceso selectivo, a esa otra categoría que os había dicho, técnico de gestión, para el que también se puede uno preparar y puede optar más fácilmente? ¿Por qué digo yo más fácilmente? Bueno, de entrada no se examina uno de 150 temas, sino de 81 temas. Fijaros que casi es la mitad del temario de un técnico de Administración General rama económica. Y después tiene otra gran ventaja esta oposición para aquellos que os asustan las pruebas orales. En este caso no hay prueba oral, ¿vale? Diríamos que el ejercicio oral está sustituido o viene a sustituirse por un ejercicio tipo test, un cuestionario de 100 preguntas sobre las materias del programa. En las otras 2 pruebas, que es desarrollar ejercicios por escrito y ejercicios prácticos, son prácticamente comunes a los que vamos a tener que enfrentarnos como técnicos de Administración General rama económica. Pero sí que es verdad que la mayor diferencia que puede haber en este proceso selectivo es que la prueba oral, que a muchos asusta, se sustituye en este caso por un cuestionario por escrito de 100 preguntas donde la respuesta ya está en el papel. Lo único que tenemos que acertar es a la hora de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, esos son, en resumen, los 2 procesos selectivos que diríamos encajan un poquito más en el perfil del graduado en Ciencias Económicas o de grados, diríamos, afines a este de Ciencias Económicas y que consideramos que os pueden interesar más. Por lo general, os tenemos que decir que también en muchos de los procesos selectivos del Ayuntamiento la ratio de personas con las que hay que competir, es decir, personas que quieren presentarse y finalmente lo hacen, con el número de puestos a cubrir es mucho menor que en otros ejercicios o pruebas que existen en otras administraciones públicas. Importante también que sepáis que aquel que invierte o ha decidido invertir su esfuerzo en prepararse estas oposiciones tiene que pensar al mismo tiempo que ese esfuerzo que está invirtiendo lo puede amortizar presentándose a otras pruebas, oposiciones de otras administraciones públicas que comparten gran parte del temario. Es decir, yo puedo decidir optar por técnico de Administración General rama económica o técnico de gestión y pensar que tanto en el Estado como en la comunidad autónoma, tanto la de Madrid como cualquier otra, hay oposiciones muy parecidas, similares, a las que yo puedo optar también igualmente. El esfuerzo que yo voy a hacer no solamente lo voy a dedicar para presentarme a las oposiciones del Ayuntamiento, sino que durante el periodo de preparación, si se convocan otras oposiciones similares a la Administración del Estado o a la Administración de la Comunidad Autónoma, voy a poder también presentarme con parecidas, si no iguales, posibilidades de superar el proceso selectivo. Es verdad que en algunos casos los temarios no son idénticos, sino que en el caso de la Comunidad de Madrid te piden obviamente algunos temarios sobre competencias de la Comunidad de Madrid que no vas a tener que preparar en las oposiciones del Estado, y ocurre lo mismo si yo me voy a presentar a la Administración del Estado. Me van a exigir un nivel de conocimientos respecto a determinadas materias que no me van a exigir en el caso del Ayuntamiento de Madrid, porque de lo que se trata en el caso del Ayuntamiento es de conocer y de probar tu nivel de conocimiento sobre las competencias municipales del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Pero es verdad que el número de temas algunas veces es tan reducido, tan
pequeño que merece la pena algunas veces prepararse un poquito más esos temas para tener un abanico, diríamos, de opciones profesionales mayor y no, diríamos, dedicar el esfuerzo solamente a presentarse o a prepararse las oposiciones al Ayuntamiento de Madrid, sino a cualquier otro ayuntamiento, a la Administración del Estado, a la Comunidad de Madrid o a otra comunidad autónoma de las que forman parte de nuestro país. Bueno, eso sería, yo creo que lo más importante que os tendríamos que contar, insistir en que efectivamente el periodo de preparación es siempre un periodo duro, donde uno tiene que pensar que el tiempo tiene que dedicarlo a prepararse y a competir, pues casi más que con otros, con uno mismo, ¿no? Yo creo que la oposición es una carrera de fondo, de medio fondo, donde uno se prueba a sí mismo. Y es verdad que lo decimos muy a menudo, el chándal o el pijama es casi la prenda en la que más hay que invertir durante ese periodo, porque es un periodo de encierro, un poco de concentración en esa tarea de preparación, pero todos los que hemos aprobado la oposición podemos decir que compensa, realmente compensa ese esfuerzo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, diríamos, del aprendizaje que uno tiene que ir haciendo a lo largo de toda su vida con el ejercicio de su profesión. Yo creo que Magali nos ha dado buena muestra de ello, del nivel de preparación y de competencia que es el que tienen todos los compañeros con los que uno comparte día a día su trabajo. Y nada más, acabar otra vez insistiendo y animaros a prepararos esa oposición. Visitad, si queréis, el apartado dedicado a oposiciones que tenemos en la página web del Ayuntamiento, que es www.madrid.es. Es muy fácil de encontrar ese apartado porque está en el menú superior. Según uno entra en la página principal, en la home de la web, y puede encontrar ahí toda esa información que necesita. Y en cualquier caso, si necesita algo más, hay 2 o 3 formularios para contactar con nosotros y que podamos completar toda la información que ellos puedan necesitar. No sé si, Ana, hay alguna pregunta por ahí al otro lado de alguien que nos pueda estar siguiendo. Muchas gracias. Por el momento no tenemos preguntas, así que vamos a darles unos minutillos a ver si se animan a preguntar. Mientras tanto, aprovecho para agradeceros a los dos, Joaquín, Magali, porque desde el Centro de Orientación y Empleo de la UNED pues habéis hecho un poco nuestro trabajo, ¿no? Os habéis centrado tanto en la orientación, ¿no? Has contado un poco en qué consiste tu trabajo, y eso pues es muy ilustrativo para los estudiantes, ¿no? Para que vean un poco esas salidas profesionales de los grados que están estudiando. Y por otra parte, en la E de Empleo no solo nos habéis hablado de las posibilidades, las oportunidades profesionales que pueden tener accediendo a este tipo de posiciones, sino que nos habéis dado incluso consejos sobre cómo preparar estas pruebas, ¿no? Además, tenemos los consejos para los 2 perfiles, ¿no? Para los perfiles para los estudiantes que se animan a esa prueba oral, que parece que a todos nos da más miedo, y la otra más sencillita, la que probablemente estén más habituados, que son responder preguntas tipo test. Nuestros estudiantes pues tienen unas características especiales, yo creo que son muy persistentes, tienen una capacidad de sacrificio elevadísima, por tanto creo que son los candidatos perfectos a opositar y a conseguir esos trabajos con éxito, ¿no? Para después contar con ese contenido profesional que también nos has ilustrado y que seguro que le resulta muy atractivo a los estudiantes, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas en general nos estamos modernizando. Vosotros sois un ejemplo, incluso el proceso de selección desde Madrid Talento. Lo mismo las universidades, ¿no? Y creo que podemos enseñar a nuestros estudiantes y antiguos estudiantes, también tenemos alumni ahí detrás, pues sobre las posibilidades que ofrece y mostrarlo de una manera más atractiva, que muchas veces tenemos ciertos estereotipos sobre cómo se trabaja en las administraciones públicas, y hemos visto pues que puede ser un trabajo muy, muy atractivo y con unas condiciones laborales muy interesantes. Así que nada más, muchas gracias. Voy a confirmar si hay alguna pregunta. Por el momento no hemos recibido ninguna pregunta. Aquí sí que nos puede dar vergüenza porque lo estáis escribiendo. Es también más difícil muchas veces plantear las dudas, pero yo creo que lo habéis dejado tan claro que tampoco hay muchas dudas. En cualquier caso, tenéis acceso, como comentaba Joaquín, a esa página web y incluso a poder solucionar esas dudas. Muy importante eso que dices, Ana. Yo creo que el estudiante de la UNED es, por hábito de estudio y por forma de estudio, el que mejor está capacitado de entrada para optar por una oposición. Vosotros ya sabéis cómo hay que prepararse los exámenes, lo estáis haciendo año tras año, estáis superando las pruebas, vais a obtener vuestro grado y quizás es el momento
ideal para plantearse una oposición, ¿no? Cuando uno ya empieza a trabajar o pues a lo mejor su vida se empieza a complicar con otro tipo de cuestiones, ¿no? Empieza a tener hijos y el tiempo tiene que repartirlo, ¿no? En otras cuestiones, pues quizás es el momento menos idóneo, no es el más propicio, diríamos, para optar o para decidir optar por un puesto que va a exigir una tarea de preparación importante, ¿no? Un tiempo importante. Por eso os animamos especialmente a vosotros, ¿no? Los que estáis en esa fase final o los que recién lo habéis hecho como alumno y como decías tú, Ana, a seguir un poquito más, alargar un poquito más ese esfuerzo. En 2 años creemos que es un plazo, si uno se dedica realmente a la preparación de la oposición, un tiempo adecuado para superar la oposición de TAG, de Técnico de Administración General Rama Económica, incluso con ese temario más reducido de técnico de gestión, pues un tiempo más reducido, 1 año y medio, nos decía el otro día una compañera que es el número 1 de la última promoción, dice, en 1 año y medio yo saqué la oposición a la primera, o sea que es algo posible, ¿no? Es un tiempo que yo creo que quizá cuando uno es muy joven le parece un tiempo importantísimo a nivel de vida, cuando uno ya se va haciendo más madurito, desde 1 año y medio de tu vida pasa obviamente volando, así que os animamos nuevamente, como dice Ana, a preparar la oposición y a vuestra disposición desde luego para cualquier duda que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.